Buenas, el día de hoy vamos a abarcar lo que son el tema de los alcoholes y fenoles. Integrantes. Este grupo está compuesto por Ángela María Fulcar Alcántara, en este caso sería yo, Dayanara Aquiles Medina y Anderis Figuereo. Primero que todo, vamos a empezar sabiendo qué son los alcoholes. Los alcoholes son ciertos compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos químicos hidroxilo, en este caso sería un enlace de OH, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, o sea, con enlaces simples únicamente a los átomos adyacentes, formando lo que sería un grupo carbinol, en este caso sería lo que es un enlace de un carbono a un grupo hidroxilo. Los alcoholes, además, son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener un grupo orgánico unido a un grupo oxidrilo o también llamado hidroxilo. La clasificación de los alcoholes. Los alcoholes suelen clasificarse según el tipo de grupo en alifáticos y aromáticos. Los alcoholes alifáticos a su vez se clasifican en primarios, secundarios y terciarios, según el tipo de carbono en donde se encuentra el grupo oxídrico. Los alcoholes primarios, secundarios y terciarios son clasificaciones basadas en la estructura de átomos de carbono unidos al grupo hidroxilo en una molécula de alcohol. Ahora bien, los alcoholes primarios son aquellos en los cuales el oxidrilo está en un carbono primario. Esto quiere decir que el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono que solo está unido a un átomo de carbono adicional. En otras palabras, solo hay un átomo de carbono junto al átomo de carbono unido al grupo hidroxilo. Un ejemplo de este podría ser el etanol, que es un alcohol primario, ya que el carbono del grupo hidroxilo solo está unido a un carbono más en la cadena. Ahora bien, los alcoholes secundarios son aquellos en el que el oxidrilo está en un carbono secundario. Esto quiere decir que el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono que está unido a dos átomos de carbonos adicionales. Esto significa que hay dos átomos de carbono junto al carbono unido al grupo hidroxilo. Un ejemplo de esto sería el 2-propanol, que es un alcohol secundario, ya que el carbono del grupo hidroxilo está unido a dos carbonos más en la cadena. Y por último, lo que son los alcoholes terciarios, que son aquellos en los que el oxidrilo está en un carbono terciario. Esto quiere decir que el grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono que está unido a tres átomos de carbonos adicionales. Esto significa que hay tres átomos de carbono junto al carbono unido al grupo hidroxilo. Un ejemplo de esto sería el 2-metil-2-propanol, que es un alcohol terciario, ya que el carbono del grupo hidroxilo está unido a tres carbonos más en la cadena. Ahora bien, la distinción entre los alcoholes primarios, secundarios y terciarios es sumamente importante porque puede afectar las propiedades químicas y la reactividad de los alcoholes. Por ejemplo, los alcoholes primarios tienden a ser más reactivos y pueden sufrir oxidación para formar lo que son aldehídos y ácidos carboxílicos, mientras que los alcoholes terciarios son menos reactivos en comparación a los primarios. Ahora bien, aquí pueden observar lo que es la estructura del etanol, que es un alcohol muy frecuente y que lo encontramos en las bebidas alcohólicas. Las propiedades de los alcoholes. Los alcoholes tienen propiedades tanto físicas como químicas. Por ejemplo, muchos alcoholes son solubles en agua debido a la capacidad del grupo hidroxilo para formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. También pueden reaccionar con ácidos para formar lo que son ésteres o con haluros de ácido para formar lo que son los haluros de alquilo. Los alcoholes son por lo general líquidos de olores agradables. Los de bajo peso molecular son solubles en agua, mientras que los de medio y alto peso son solubles en solución de hidroxilo a un 5%, ya que estos son ácidos débiles. Como antes había mencionado, los alcoholes pueden clasificarse en propiedades físicas y químicas. Ahora vamos a abordar lo que son las propiedades físicas. En las propiedades físicas, los alcoholes son generalmente líquidos incoloros que presentan un olor característico, aunque también con menos abundancia. Pueden existir en estado sólido, son solubles en agua ya que el grupo hidroxilo tiene cierta similitud con la molécula de agua, lo que les permite formar lo que son los puentes de hidrógeno.
En este sentido, los alcoholes más solubles en agua son los que menor masa molecular tienen, es decir, los que tienen estructuras más pequeñas y mucho más simples. A medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono y la complejidad de la cadena carbonada, pues menos solubles son los alcoholes en agua. La densidad de los alcoholes es mayor conforme al aumento del número de átomos de carbono y las ramificaciones de su cadena hidrocarbonada. Por otra parte, la formación de puentes de hidrógeno no solo influye en la solubilidad, sino también en sus puntos de fusión y ebullición. Mientras más grande sea la cadena hidrocarbonada, más grupo hidroxilos tenga y más ramificaciones tenga, pues mayor serán los valores de estas propiedades. Ahora bien, las propiedades químicas. En las propiedades químicas, los alcoholes presentan un carácter dipolar semejante al del agua debido a su grupo hidroxilo. Esto hace de ellos sustancias polares con un polo positivo y uno negativo. Debido a esto, los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases, dependiendo de con qué reactivo reaccionen. Por ejemplo, si se hace reaccionar un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga negativa, actuando como un ácido. Por el contrario, si se enfrenta un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protone, adquiera carga positiva y se comporte como una base débil. Por otro lado, los alcoholes pueden participar en las siguientes reacciones químicas, en la que es la halogenación, oxidación, deshidrogenación y deshidratación. Ahora bien, el uso de los alcoholes. El metanol, el etanol y el alcohol isopropílico suelen utilizarse como disolventes. El alcohol etílico y el alcohol isopropílico se usan como antisépticos. El alcohol etílico se usa también en lo que es la fabricación de etileno, materia prima del plástico polietileno. Se usa además en la fabricación de bebidas espirituosas tales como el ron, la cerveza, el whisky, el vodka, aguardiente, ginebra, tequila, etc., entre muchos más. Los alcoholes son sustancias de mucho valor químico como materia prima. Se utilizan en la obtención de otros compuestos químicos. También se utiliza mucho en lo que es en los laboratorios. También como componentes de productos industriales de uso cotidiano, como desinfectantes, limpiadores, solventes, bases de perfumes, entre muchos otros. También suele utilizarse en la fabricación de combustibles, especialmente en la industria de biocombustibles, alternativa a los de origen fósil. Es frecuente verlos también en hospitales, lo que son los botiquines de primeros auxilios o similares. Ahora bien, aquí podemos observar algunos ejemplos comunes de los alcoholes. Estos son muy cotidianos, utilizados cotidianamente. Antes habíamos mencionado algunos, pero aquí podemos ver lo que es el metanol y o alcohol metílico, acompañado de su estructura, el etanol o alcohol etílico con su estructura, el propanol o alcohol propílico y su estructura, y lo que es el isobutanol. Es todo de mi parte, muchas gracias. Muy buenas tardes, yo voy a continuar hablando brevemente de lo que son las aplicaciones de los alcoholes. Como podemos ver, el metanol se conoce únicamente como el alcohol de madera porque anteriormente se obtenía calentando las maderas en la ausencia del aire libre. Hoy en día este proceso obviamente se sigue utilizando, pero solamente para obtener el carbón vegetal. Actualmente el metanol se obtiene mediante la hidrogenación catálica del monóxido de carbono a presión elevada. También podemos decir que el etanol se conoce únicamente como el alcohol de caña o el alcohol etílico. Esto se encuentra en la bebida como la cerveza, el vino, el whisky, y esto se produce mediante la fermentación de granos, de maíz, de arroz, de uva, entre otras, de acuerdo a su tipo de reacción como la que podemos observar acá. También podemos decir que el etanol, al igual que el metanol, sirve como combustible en motores de combustión interna en la actualidad. Esto se añade a la gasolina para formar el gasol. Tenemos que el gasol es un combustible que consiste en una mezcla del etanol en la gasolina al 10% y que fue desarrollado en la respuesta de la crisis de energía.
Industrialmente, el etanol se utiliza como disolvente en la preparación del ácido acético. Esto en la producción comercial del etanol se lleva a cabo mediante la reacción del etileno con el agua, como podemos observar en este tipo de reacción que tenemos del etileno, el catalizador y del etanol. Tenemos que el isopropano, esto está registrado como el primer producto químico derivado del petróleo. Industria Trimintel. Esto se obtiene mediante el propeno. Su síntesis es similar, algo similar a la actualidad para obtener el etanol a partir del etileno, como podemos observar en este tipo de reacción. Yo le estaré hablando brevemente, resumido, algo sobre las reglas de los alcoholes. Podemos decir que las reglas general para nombrar el alcohol incluyen identificar las cadenas principales de los carbonos, numerar los carbonos de manera en la que el grupo hidróxidos tenga el primer número más bajo, o sea, tenga el número más bajo posible, y que agregar el sufijo ol al nombre del hidrocarburo correspondiente. También podemos decir que esto se nombra los grupos sustituyentes en el orden alfabético, indicando su posición con un número, como estaba diciendo anteriormente. En este caso hay un grupo metálico en el carbono número 4. Continuando, tenemos lo que es el obtención de los alcoholes, obtención del etanol por fermentación de los jugos. Eso viene siendo como la preparación de los jugos. Por ejemplo, la fermentación se conoce desde la remota antigüedad, siendo utilizado principalmente para obtener el vino y otras bebidas alcohólicas. Este proceso se ha adaptado a cada país dependiendo tipo de insumo en la que se disponga. Eso viene siendo su tipo, cómo ellos preparan su jugo. Aquí tenemos también lo que es la tradición, método tradicional. Se presta atención ante toda la cadena de carbono a la cual se hiere el hidróxido, generalmente en alcohol, el alcano, perdón, para recalcar el término en el que se nombra anteponer la palabra alcohol y luego añadir el sufijo ílico en lugar de ano, como yo estaba diciendo anteriormente. Tenemos que el método IUPA, al igual que el método anterior, se prestará atención al hidrocarburo precursor para recaptar su nombre y simplemente de añadir el término ol en lugar del ano, como podemos observar acá en tradicional alcohol metílico, alcohol etílico y alcohol propílico. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Mi nombre es Anderis y estaré hablando de los fenoles. ¿Qué son los fenoles? Los fenoles son ácidos débiles y por su estructura se asemejan a los alcoholes. Estos son solubles en disolventes orgánicos y ligeramente solubles en agua a temperatura ambiente. Sin embargo, por encima de los 66 grados es soluble en todas proporciones. Los fenoles antiguamente eran llamados ácidos fenólicos o ácidos carbólicos. Son compuestos orgánicos aromáticos que presentan una fórmula de 6 carbonos, 5 hidrógenos y un OH o grupo hidroxilo. Es decir, un benceno que lleva enlazado un grupo hidroxilo. Aquí podemos ver su representación geométrica, que es un hexágono. Esto es lo que es un fenol o un benceno. Su uso. En el 1867, el cirujano británico Joseph Lister utilizó por primera vez el fenol como desinfectante para esterilizar heridas, vendajes e instrumentos quirúrgicos. Las disoluciones diluidas son antisépticas muy útiles, pero las disoluciones concentradas son cáusticas
y dejan cicatrices en los tejidos. También se puede utilizar en la fabricación de resinas, plásticos, productos químicos y como conservante en algunos cosméticos y productos para el cuidado personal. Cabe destacar que es importante tener buen uso del fenol porque puede ser tóxico y se debe utilizar adecuadamente siguiendo las instrucciones de seguridad. Un derivado del fenol, la fenolftaleína, es un compuesto químico obtenido por la reacción entre el fenol y el anhídrido fálico en presencia de ácido sulfúrico. Se usa como indicador de la acidez. Aquí podemos ver una imagen de lo que es el cambio de la fenolftaleína después de haber sido titulada con otro reactivo. Por ejemplo, en el caso de las industrias de alimentos que hacen fabricación de jugos y de otros productos que se le mide la acidez, se utiliza la fenolftaleína como indicador de acidez, como ya lo mencioné antes. Se le echa entre 5 a 7 gotas de fenolftaleína y se puede titular con el reactivo de hidróxido de sodio o otro reactivo. Esto es un ejemplo de ejercicios de fenol. En la primera figura podemos ver que pertenece a 1,4 difenol, que sería su nombre IUPAC. ¿Por qué difenol? Porque tiene dos grupos OH. ¿De dónde sale 1,4? Porque los grupos OH están en el 1 y en el 4. Según la numeración que le demos, que debemos comenzar a enumerar de donde esté más cerca el grupo OH. En este caso, el grupo OH se encuentra en el 1 y en el 4. Entonces su nombre IUPAC sería 1,4 difenol. En la figura número 2 tenemos que sería entonces 1,3 difenol. Igual son 2 difenol porque solo tienen 2 grupos OH y este está posicionado en el 1 y en el 3. Entonces 1,3 difenol. Y esto era todo de mi parte. Gracias.